Bienvenidos a la octava parte del curso de Psicología Holokinética. Estamos aquí para darnos la oportunidad de explorar. Explorar no significa atesorar opiniones, fijar posiciones. Es un diálogo entre amigos o uno mismo en su laboratorio. Recordemos que el intelecto no es todo el campo de la existencia, es solo un fragmento. La comprensión no es un proceso intelectual. El aprendizaje está siempre en el presente. O sea, la percepción unitaria desencadena un aprendizaje espontáneo, no acumulativo, que es ir de lo desconocido a lo desconocido. Y la transformación que trae ese intento constante de la percepción unitaria lo convierte a uno en su propio maestro y a la vida en una escuela constante. Hay incluso preguntas que uno las deja en el aire, decimos, es decir, las deja en suspenso a la libre navegación del significado sin buscar ningún significado. O sea, cuando decimos libre, es decir, libre de condicionamiento, sin dirección, sin esperar nada. Es explorar en el silencio de la percepción unitaria, que no significa no hablar, ni tampoco significa no pensar, porque recordemos que el ámbito B incluye al ámbito C. Entonces, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos viendo este video mientras sentimos el peso, escuchamos todo el sonido, vemos el campo visual y todo al mismo tiempo? ¿Lo estamos haciendo? Entonces, en ese estado nos preguntamos, ¿es la realidad algo que solo podemos pensar? Para hacer este viaje exploratorio de la mente, tenemos que ir livianos, ir con poco peso. No podemos ir cargando opiniones, prejuicios, conclusiones. De lo dicho surge una nueva forma de aprendizaje que no es acumulación de conocimiento y experiencia, sino que en percepción unitaria ocurre la comprensión de cada instante, a cada instante, una comprensión de la naturaleza del movimiento total que va ocurriendo. O sea, en el ámbito B, el aprendizaje no es acumulativo. El aprendizaje acumulativo es aquello que conocemos, que tenemos en la memoria y que pertenece al ámbito funcional C. Cuando aprendemos música, cuando aprendemos filosofía, algún idioma, es un proceso y esto implica un tiempo absoluto. Y es ir de lo conocido a lo conocido. Aunque quien aprende lo que intenta conocer para esa persona sea desconocido. En percepción unitaria nos movemos de lo desconocido
a lo desconocido, porque eso va ocurriendo en el ya. Y el ya no puede ser conocido. Lo conocido es lo pasado. Lo conocido es lo que tenemos en la memoria. En el ámbito B de la percepción unitaria, el conocimiento no acumulativo es de ahora en ahora y es útil para complementar el conocimiento acumulativo del ámbito C. Porque no es que estemos en contra de la intelectualidad o de saber geografía, saber varios idiomas. No, simplemente estamos diciendo que en percepción unitaria el aprendizaje es no acumulativo, ya que en el ámbito B no hay repetición ni dualidad. Todo es nuevo, todo es fresco. Podemos agregar que todo es pacífico también. La acumulación de conocimiento es mayormente inconsciente, o sea, el aprendizaje es mayormente inconsciente. En cambio, el conocimiento no acumulativo del ámbito B es mayormente consciente. Por ejemplo, cuando nos encontramos con una persona y decimos que a esa persona la conocemos, al decir que la conocemos quiere decir de que tenemos una imagen de esa persona. Esta persona es así, esta persona es asá. Y, o sea, tengo una idea de cómo es esa persona. Es lo que me impide el contacto directo de ir viendo a cada instante. Es decir, al verlo sin la imagen, está solamente el hecho. Puedo verla a esa persona sin pensar en todo lo que creo que conozco de esa persona. Y es importante que veamos la imagen y el hecho al mismo tiempo, sin querer hacer nada, sin comparar, sin juzgar, sin querer controlar, una especie de dejarse ir o dejarse guiar por lo desconocido, o quizás por aquello que se va conociendo en el instante inmediato sin futuro. De esta manera me doy cuenta que voy de insight en insight, que voy comprendiendo el hecho a medida que éste aparece, a medida que éste surge. Es decir, voy viviendo de hecho en hecho. Entre las cosas que este nuevo modo de vivir me va mostrando que hay un conocimiento acumulativo que me es útil para predecir, para operar en el medio. Si es un idioma, me sirve para comunicarme, es el medio más eficaz para comunicarse. Pero entonces también hay un conocimiento no acumulativo. Entonces este nuevo acto de inteligencia me hace comprender las limitaciones del conocimiento
y el orden fragmentario que existe en este conocimiento acumulativo, y que en última instancia, justamente por ser fragmentario, encierra en sí la semilla del desorden. Bueno, ya que en lo que venimos diciendo aparece la palabra insight, cuando dijimos que en percepción unitaria vamos de insight en insight, es como un psicoanálisis constante. Entonces vamos a considerar y profundizar el concepto que tenemos de insight. Como vemos en la placa, una comprensión súbita de un hecho, de un pensamiento, de un deseo, de un miedo. O sea, mediante un insight la persona comprende algo que se le está revelando en ese momento como una verdad. También podemos decir que fue un insight cuando Newton concibió la ley de gravedad. Lo mismo le ocurrió a Einstein o a David Bohm con la teoría de la holoquinesis. Es decir, si consideramos un insight sobre lo observado, podemos hablar de Newton concibiendo la ley de la gravedad. Y si consideramos un insight sobre el observador, es cuando se interpreta un sueño que tuvo la noche anterior. Para la psicología holoquinética, un insight es darse cuenta que vivimos encerrados en el pensamiento, vivimos encerrados en el proceso meta, en ese universo de representaciones que viene de la memoria. Y podemos agregar, por ejemplo, que para Jiddu Krishnamurti un insight era una comprensión súbita sin intervención del pensamiento que solucionaba un problema. Bueno, ¿qué es la inteligencia? Como es un término bastante impreciso porque se utiliza para muchas funciones o capacidades que tenemos. Por ejemplo, inteligencia se puede decir que es la capacidad o la facultad de entender algo, de razonar, de saber. El que sabe mucho se le dice, qué inteligente que es. O sea, una capacidad de aprender y también la capacidad de resolver problemas. O sea, en ese sentido se asemeja mucho a conceptos como entendimiento, intelecto. También podemos decir que es una capacidad cognitiva o funciones cognitivas que tienen que ver con la memoria, con la razón, con la lógica. Aquí tenemos en la placa una serie de definiciones. Digamos, también se habla de una inteligencia emocional o por ejemplo se dice que un buen arquitecto tiene una inteligencia espacial, o sea, como que hay también distintas categorías de inteligencias. Un buen abogado tendrá una inteligencia para usar el lenguaje o buscar estrategias
que defiendan o que también juzguen a partir de un texto llamado ley la conducta de la gente. Pero básicamente tenemos acá dos conceptos interesantes que tienen que ver con la capacidad de razonar. Vamos a ver lo que es la razón y vamos a ver lo que es la lógica. Se puede decir que el pensamiento y el lenguaje vienen de la memoria y que en el mejor de los casos vienen guiados por la razón y esta por la lógica. Pero ¿qué es la razón? Viene de la palabra latina que es ratio, que significa proporción o relación. Entonces podemos decir que es la capacidad de establecer relación entre ideas y conceptos y así obtener una conclusión. O incluso formar juicio. La palabra racionalidad de un pensamiento, o sea, la prueba de racionalidad de un pensamiento, se realiza por medio de la lógica. O sea, la lógica son un conjunto de reglas que digamos que el pensamiento tiene que satisfacer esas reglas para ser juzgado como pensamiento racional. O sea, que la lógica es un aspecto del movimiento global de la razón. La razón integra el material que proviene de los sentidos, de acuerdo a un patrón diseñado por la memoria, y la razón que se usa para predecir o para operar en el medio tiene mucho más, funciona mejor, digamos, cuando uno está en percepción unitaria. Pero repitamos esto, o sea que la razón viene de un diseño, o sea, de un patrón de diseño que viene de la memoria. Este es un concepto útil para seguir desplegando este tema que estamos tratando, que es la inteligencia. Entonces, podemos decir que la racionalidad está relacionada con el rendimiento intelectual, social, ocupacional de la persona, y ese rendimiento se pretende medir con el test de coeficiente intelectual. Sería la mecánica lógica de la conciencia lineal, con la que se estructura, con la que nosotros estructuramos la realidad, que es descrita por la psicología holokinética como el proceso meta, ¿sí? Que si bien contribuye a la racionalidad funcional, también es fuente de diversas distorsiones. La racionalidad, como capacidad de aprender, evoluciona con el tiempo desde el nacimiento y se va desarrollando como vamos a ver. Pero volvamos un poco a lo que llamamos la conciencia lineal del proceso meta. ¿Por qué la llamamos conciencia lineal? Porque
se percibe una serie de eventos ordenados en el tiempo, secuencialmente, una serie de eventos secuenciales. Por eso, como que lo vemos en una sola línea, y le llamamos conciencia lineal, que sería una conciencia temporoespacial secuencial. La biología nos ha demostrado que el organismo interacciona con el ambiente permanentemente. Incluso en algún momento en este curso nosotros habíamos definido mente como la capacidad emergente de esa interacción. Con la manipulación de objetos empezamos como especie a desarrollar esa capacidad técnica, y es el comienzo de la humanización. Con la aparición del género Homo, está ligado a la secuenciación de rocas, la aparición de la capacidad operativa, la capacidad lógica, y en la medida que el cerebro con las manos se iban interrelacionando con los objetos para fabricar y utilizar herramientas o armas para cazar o para defenderse, así fue creciendo la complejidad funcional del cerebro. Y la estructura del cerebro, la actual, nunca cambió, salvo que nunca fue usado el cerebro completamente. En el bebé, por ejemplo, ocurre algo similar a lo que venimos describiendo. El bebé empieza a explorar el mundo manipulando objetos, desarrollando actividades de prueba y error o intento y error. En esta etapa nos encontramos con actividades, mera actividad, ¿sí? Antes de comenzar las operaciones con pensamiento, donde empieza a internalizar, obtiene información del mundo que la incorpora al pensamiento, a la memoria, para organizar esa información y después resolver problemas. O sea, esa información organizada la utiliza selectivamente para la resolución de un problema, por ejemplo. Y todas esas operaciones las realiza dentro del cerebro, no más en una actividad manipulando objetos fuera de su cerebro. A eso le llamamos que el niño internaliza, que puede hacer ese intento-error dentro de su cerebro, independizándose de la manipulación del mundo exterior. El estudio de la inteligencia unicelular llevó a la biología a establecer que el agua vicinal de los microtúbulos de las neuronas son los que controlan la actividad cerebral. Los microtúbulos son estructuras, como vemos en la placa, estructuras que se encuentran dentro de la célula, en este caso de la neurona,
Algunos biólogos dicen que como constituyendo un esqueleto de la célula. Bien, estos microtúbulos dentro tienen, digamos, el agua vicinal, carente de polarización, no tiene iones dentro de ese agua. Ese agua vicinal es la que controla toda la actividad cerebral. Es decir, antes se consideraba como la unidad del funcionamiento del sistema nervioso a la neurona. Ahora se descubre que es el agua vicinal de los microtúbulos de la neurona, esa unidad funcional del sistema nervioso. O sea, las neuronas que controlan toda esa actividad cerebral, y su funcionamiento entonces llega más allá que lo que llamamos en la computación la capacidad algorítmica. O sea que le da al cerebro una capacidad algorítmica terriblemente superior a lo que puede ser cualquier computadora, inclusive las más modernas. A esto podemos agregar de que la conciencia y el pensamiento, según una cosmovisión científica, la conciencia y el pensamiento están asociadas al funcionamiento físico-molecular del cerebro. Es decir, que el yo, que dijimos que proviene, que es un producto del pensamiento, entonces el yo proviene de esos movimientos moleculares del cerebro que constituyen el pensamiento. Utilicemos por algún momento el pensamiento inquisitivo negativo, es decir, veamos qué no es la inteligencia, lo que no es la inteligencia. Por ejemplo, ¿es la inteligencia las guerras como las estamos viviendo en la humanidad? ¿Eso es inteligencia? ¿Es la inteligencia la pobreza que vemos? ¿Es inteligencia la pobreza? La hambruna instalada por la guerra viene de la inteligencia. ¿Es inteligencia el pensamiento que divide por su cualidad de dualidad, esa cualidad que es ley del ámbito C? ¿Es inteligencia, por ejemplo, la lucha interpersonal de egos, que es una proyección del conflicto intrapersonal? Podemos decir, para aclarar, que para la psicología holokinética no hay esa división de exterior-interior, no hay esa dualidad. Todo es un movimiento global, unitario. Pero sigamos. ¿Por qué hay división y fragmentación entre nosotros? ¿Nos hacemos esa pregunta? ¿Vemos el desorden que hay en nuestra vida? ¿Nos preguntamos si eso es inteligencia?
no solamente el desorden que hay en nuestras vidas individuales, el desorden social, el desorden en que vive la humanidad, aunque tecnológicamente haya un descollo que sorprende por su supuesta inteligencia. Hablamos de misiles inteligentes. ¿Vemos el desorden que vivimos? ¿Encontraremos seguridad en ese desorden? ¿Nos estamos preguntando todo esto que vemos? ¿Podemos desprendernos de nuestras opiniones, ideas, prejuicios para preguntarnos todo esto? ¿Podemos suspender nuestras creencias? ¿Tener la mente libre y descondicionada? ¿Podemos ver que la inteligencia del pensamiento, del conocimiento, del intelecto es limitada? ¿Podemos descubrir por nosotros mismos? Hasta ahora hemos hablado mayormente de la inteligencia del ámbito C, la que llamamos la conciencia lineal, que se mide con los test de inteligencia, de coeficiente intelectual, y que sirve para predecir y operar en el medio. Por ejemplo, un ingeniero que diseña un puente o un edificio, un médico que sana la afección de una persona. En todos estos casos se usa la inteligencia de la conciencia lineal, que llamamos funcional en este caso, ¿no es cierto? Pero es fuente, esta conciencia lineal también es fuente de distorsión y no es garantía para la solución de los problemas de la humanidad. Es parte del conflicto horizontal, que habíamos dicho que es el observador que se separa del observado. Ese es el conflicto horizontal, que es madre de todos los conflictos, y así se distorsiona la actividad de la propia memoria. O sea, la realidad se encuentra distorsionado por la actividad de la imaginación, por las ideas, por las creencias, por las ideologías, también por las respuestas emocionales. La conciencia lineal puede también desenvolverse en forma irracional, que es una de las maneras en que puede desenvolverse la conciencia lineal, en forma irracional. O sea, puede desenvolverse en forma irracional, racional o suprarracional, como en el caso de la física cuántica. Hablamos de una racionalidad suprarracional. La inteligencia de la percepción unitaria permite discriminar cuándo la conciencia lineal, temporoespacial y secuencial se está usando de una manera racional y cuándo la percepción unitaria puede moverse libremente de esa conciencia lineal, o sea, sin interferencia de esa conciencia lineal. O sea que la percepción
unitaria abarca la racionalidad de la conciencia lineal, intelectual y suprarracional de la mecánica cuántica, pero excluye sin esfuerzo lo irracional. Pero la racionalidad no abarca la percepción unitaria. O sea, la racionalidad se complementa de la percepción unitaria, pero no al revés. Mientras no haya un despertar de la inteligencia que abarque también nuestra racionalidad y oriente la acción del ser humano, el hombre seguirá siendo el peor enemigo del hombre. Tenemos que ver que cada ser humano es uno con la humanidad. Este ver es un acto de verdadera inteligencia, es un acto de percepción unitaria y secundariamente como un acto racional. Hemos visto entonces cómo hay una inteligencia en C que se mide con el coeficiente intelectual y hay una inteligencia en B, la inteligencia de la percepción unitaria. El coeficiente intelectual los test de coeficiente intelectual sobrevaloran, por supuesto, el conocimiento racional y académico, pero no pueden descubrir la capacidad creativa de una persona, como la capacidad creativa de un Renoir, de un Picasso, de un Leonardo da Vinci. Esto es más afín con la pura observación, que es la percepción unitaria, que con la racionalidad. También se puede definir la inteligencia como la capacidad de descubrir semejanzas y diferencias, como por ejemplo un esquimal puede distinguir distintos tipos de nieve, distintos tipos de hielo dentro de la homogeneidad blanca de su paisaje, y eso obviamente para él puede resultar algo de vida o muerte, dónde pisar sin peligro, dónde no, dónde obtener agua potable. O sea, puede resultar caso de vida o muerte para. Entonces vemos lo impreciso que es el término inteligencia, pero puede encontrarse parte de su fuerza original en la raíz latina, como vemos en la placa, intelligere, que significa descubrir lo que existe en el medio, o sea, descubrir esa pauta oculta. Dicho de otra manera, es leer entre líneas. Para la psicología holokinética, la inteligencia es la capacidad de saber cuándo un pensamiento es funcional y cuándo el pensamiento no es útil. Nos hemos habituado a pensar de una determinada manera por el compromiso con la lógica que nos obliga a experimentar la realidad de una sola manera. Como que hay un círculo cerrado entre la conciencia individual y la cultura. Es decir, el hombre está condicionado y entrenado por la cultura a inventar el mundo, no a descubrirlo. La percepción unitaria es esa inteligencia, esa intensa y espontánea atención sensorial que nos lleva al descondicionamiento.
Esta percepción unitaria, mejor dicho, la percepción unitaria, hará el más oportuno y adecuado uso de la racionalidad o conciencia lineal hacia el rendimiento en diversas actividades o bien para determinar la suspensión facultativa de la racionalidad, cuando ésta deja de ser funcional, para entrar en la percepción total y directa de la realidad como movimiento constante. Este movimiento no solo existe entre los contenidos del orden explicado, sino además se trata del movimiento del orden implicado y explicado y viceversa, lo que llamamos holoquinesis. Esta percepción incluye los 5 sentidos sin focalizarse en ninguno de ellos, en la actividad de ninguno de los 5 sentidos. O sea, en percepción unitaria tomamos contacto con la holoquinesis y la inteligencia universal. Muchas veces decimos que la naturaleza es sabia porque en esa naturaleza está operando esa inteligencia universal. Y lo vemos en la complejidad de los organismos, la conexión que hay entre ellos, como por ejemplo una flor puede engañar a la abeja macho para que éste copule con la flor, haga un simulacro de copulación. Es decir, la flor se asemeja al abdomen de una hembra y el macho viene y la copula. Una estrategia biológica que le sirve a la flor para que ese abeja macho traiga el polen de la otra flor, porque de ahí se va a copular a otra flor y a otra flor, y así ocurre la polinización. O sea, vemos en esto cómo opera la inteligencia universal. En percepción unitaria estamos permitiendo que esa inteligencia opere en nosotros. Para eso no se requiere voluntad, ni esfuerzo, ni expectativas. Es la intensa y espontánea atención sensorial que es la percepción unitaria. Y así terminamos esta octava parte del curso de psicología holoquinética. Nos veremos en la novena parte, donde seguiremos hablando de estos temas y vamos a ver las cosmovisiones, como ser la cosmovisión científica, cosmovisiones biológicas, cosmovisión tecnológica, cosmovisión mística, y vamos a ver que en todas estas cosmovisiones que aparecen en la historia del ser humano falta una, que es la que estamos descubriendo, la cosmovisión holoquinética. Gracias.